comenzamos hablando sobre la Edad Media. Es importante destacar que fue una época cristiana basada en el siglo V al XV, en el occidente Grecia-Roma, que surgió con la caída del Imperio Romano en 1453. En otras palabras, la Edad Media comenzó en el año 476 con la desintegración del Imperio Romano de Occidente y finaliza con la caída del Imperio Bizantino en el siglo 1453. La modernidad supone un cambio del pensamiento de la Europa medieval que despierta el conocimiento de la antigüedad grecolatina cuando europeos y bizantinos se ponen en contacto. Constantinopla es tomado por los turcos, y buena parte de sus obras de los antiguos maestros fueron introducidas a Europa, despertando el asombro y el interés por la filosofía aristotélica, modificando la forma del pensamiento, la forma de ver al hombre y el mundo que los rodea, inclusive a cuestionarse los conocimientos que en ese momento impartía la Iglesia. El comienzo de las universidades se da a través de múltiples factores, que empujan a la necesidad de la creación de estas. El desarrollo del comercio y el resurgimiento de las ciudades durante la Baja Edad Media favorecen un desarrollo del sistema capitalista comercial, que tiene su origen en el comercio europeo a través del Mediterráneo y con el contacto con el Oriente. El rápido enriquecimiento de un grupo económico nuevo, como fue la burguesía, impulsa la creación de estas universidades, ya que es necesaria una formación específica para garantizar el buen desarrollo de los negocios para los nuevos comerciantes y sus hijos. La religión predominaba en su totalidad en la época y durante toda la Edad Media. Durante siglos fue como el foco más importante de la cultura, del pensamiento y la formación. La formación estaba destinada a quienes ingresaban a las órdenes monásticas. Y se impartía la teología del estudio de las Sagradas Escrituras. Fue muy relevante la copia de libros, la traducción y la conservación de los mismos. La formación se daba en los monasterios. Bueno, yo les voy a hablar sobre la estructura económica y política de la Edad Media. La sociedad organizó un modo de producción que se llamó feudalismo. El feudalismo era una organización social y política en la que el señor feudal no solo era dueño de la tierra, sino era dueño de todo lo que hubiera en ella y además tenía derechos sobre las personas que habitaban este lugar. El poder político estaba fragmentado en unidades llamadas señoríos, que estos eran como unos segmentos de territorios que también a la vez, en vez de señoríos, se le puede llamar feudo también. En esta extensión de territorio, cada feudo tenía una persona que administraba o comandaba el lugar, que podía ser desde un obispo hasta un varón que le hayan dado esos títulos o esos territorios. Esta persona que comandaba, administraba el feudo, se le llamaba señor feudal, que tenía el derecho de ejercer justicia y exigir a los campesinos que habitaban los feudos una renta, que podía ser en forma de productos de trabajo y posteriormente sería de dinero. Este modo de producción feudalista se basaba económicamente en la producción de la comunidad campesina. Se daba una explotación desde el señor feudal hacia los campesinos que habitaban el feudo. También se sostenía que cada grupo tenía una función dada por Dios. Entonces, de esta manera era que la nobleza guerrera y la nobleza religiosa legitimaban su dominación sobre los campesinos. La sociedad del modo feudalista de producción se dividía en estamentos. Estos estamentos son grupos de personas que vivían en distintas condiciones dependiendo de los privilegios que poseían. Y se encontraba desde el rey, que estaría el rey y el papa, por arriba de la pirámide, después se encontraría la nobleza y el clero, y por abajo de todos se encontrarían los campesinos. También por aquí tenemos otra imagen donde se puede ver cómo los campesinos están trabajando la tierra, y acá en modo de presentación del clero y de la nobleza. Etapas de la Edad Media. Caracterizada por una opresión religiosa, predominando el cristianismo, se puede dividir en tres grandes etapas. Está la temprana Edad Media, que abarca desde los siglos V al siglo VIII,
la Alta Edad Media, que abarca de los siglos IX al siglo XI, y la Baja Edad Media, que abarca de los siglos XII al siglo XV. En primer lugar, tenemos la Temprana Edad Media, que abarca desde el siglo V al siglo VIII. Esta surge por la caída del Imperio Romano y la invasión de los germanos. A nivel cultural, se caracteriza por la separación de las artes liberales. Se divide la matemática del lenguaje, de la lengua, ya que para el cristianismo no era imprescindible el estudio de estas artes liberales. Bueno, se ve una restricción importante en la cultura, en la ciencia, en el conocimiento. A nivel social, se crean pequeños reinos, se divide el comercio y el poder. Luego tenemos la Alta Edad Media, que va desde el siglo IX al siglo XI. A nivel religioso, se caracteriza por la consolidación del Papa como santidad máxima. A nivel social y económico, se comienza a poblar el medio rural. Hay una producción por los que llegan desde otras regiones a estudiar. Así que acá hay una luz del conocimiento, una leve luz de esta edad oscura que se le llama. Tenemos la Baja Edad Media, que va desde los siglos XII al siglo XV, después de Cristo, o al Renacimiento, a la modernidad. Aquí es una etapa de conflictos, una crisis económica, política y religiosa. Hay un resurgimiento de la economía, por lo que hay más oficios, más trabajo, y se necesitan formar a las personas. Así que acá, a nivel cultural, se crean las universidades. Y con las universidades también se crean los gremios para defender los derechos de los estudiantes. Ya aquí se comienza a pensar a la realidad a través de la racionalidad y no desde la fe. También surge como clase social la burguesía, que eran pequeñas personas que se reunían en burgos para defender los derechos de los trabajadores. Ahora les voy a presentar a un sacerdote que nos va a mencionar cómo era la educación en la Edad Media, qué tipo de escuelas habían, cómo estaban formadas y los que enseñaban en dichas escuelas. Adelante. Buenas tardes para todos. Hoy les voy a comentar, como se mencionó anteriormente, cómo era la educación en la Edad Media, cómo estaba formada, qué tipos de escuela había, y vamos a dar paso a comentarles lo que enseñaban en dichas escuelas. Para comenzar, la educación en la Edad Media estaba influenciada por el cristianismo y gracias a este surgen las universidades, siendo estas las más importantes de dicha época, ya que nacen como organización para defender los intereses y la libertad de pensamiento. Los primeros profesores de la educación fueron religiosos o monjes, ya que los fundadores de las universidades fueron diferentes papas. En las universidades se enseñaban diferentes cursos, como lo era el latín, la matemática, el derecho y la medicina. Pero no solo se enseñaban estos cursos, sino que también se daba paso a lo que era la investigación. La autorización para abrir una escuela giraba en torno a la filosofía de la fe, denominada escolástica. Esta no pretendía revelar la verdad, sino que el objetivo principal era la conciliación entre la razón y la fe. Bueno, ahora les voy a contar un poquito acerca de las escuelas monacales,
que las mismas estaban en los monasterios y los preparaban para la vida religiosa. El centro de esta escuela, digamos, el objetivo era la expansión científica. En las escuelas palatinas se enseñaba por clase. No necesariamente seguían la vida sacerdotal. Las clases más importantes que se dictaban era la lógica, la dialéctica, retórica y gramática. Y en las escuelas catedrálicas se impartían la instrucción media y superior. Y se extendían, los diplomas de estudio. Son las escuelas catedrálicas son el acontecimiento de las universidades. No sé si se entendió. Sí, perfecto. Muchas gracias por su gran aporte. La estructura social de la Edad Media, entre los siglos V y XV, eran sociedades estamentales. El orden de clasificación es descendente, es decir, el que está más arriba es el que tiene más poder y el que está abajo es el que tiene menos poder. Los sistemas son cerrados, es decir que si nacías en un estamento, morías en ese mismo estamento y todos se debían al rey. El primero que está en la pirámide es el rey, es el que tiene todo el poder, junto con el clero. Después está el alto clero y la alta nobleza, que son, junto a los reyes, tienen el poder. Controlan la población mediante la religión, se conforman por obispos y altos cargos de la iglesia, así como generales y los altos cargos del ejército también. El bajo clero y la baja nobleza eran los caballeros que acompañaban al rey, así como personas de confianza de los gobernadores. Después tenemos los burgueses y el ejército, una clase social que no tenía los mismos privilegios que sus antecesores, pero sí estaban en un estatus privilegiado. Iban a las batallas, el pueblo libre y los siervos, esclavos. El pueblo libre era el estrato social más bajo, junto con los siervos, que eran los esclavos, que los esclavos no tenían derechos, tampoco tenían ganancias y se encontraban entre el estrato más marginado, junto con también los mendigos. Y así se conforma la pirámide en la Edad Media de todos los estratos sociales. San Agustín de Hipona. Nos situamos en la Edad Media. Él nació en el año 354, vivió 75 años y murió en el 430. Fue criado en un hogar muy católico. Fue un niño muy travieso y contradictorio, por lo que su mamá sufrió, porque anhelaba que su hijo se entregara a Dios. Cuando ésta murió, su hijo, después de pasar por muchos caminos en las religiones, fue nombrado obispo y patrón de clero. Fue un sacerdote que fundó un monasterio. Pero, ¿cuál fue el aporte que hizo San Agustín a la Edad Media? Para Agustín no hay rivalidad entre la fe y la razón, ya que la razón lleva al hombre a la fe. Cuando éste tiene la razón y el conocimiento, debe utilizarla para profundizarse en la fe y poder entender más. Creía que se debía dar amor y que el amor es igual al conocimiento. Entonces, a más conocimiento, más amor. Escribió muchas obras filosóficas, como De Confecciones, El Maestro, que enseñaba por el lenguaje, la cultura cristiana, la catequesis del principiante, etc. Creía en un pensamiento platónico. Fue creador de muchos libros y teorías filosóficas, como mencionábamos antes. En un momento teológico, él no pensaba en la realidad ni en el ahora, sino que trataba de entender el por qué pasaban las cosas. Expresa que la enseñanza es una búsqueda de la paz interior y que no podemos alcanzar toda la razón si no nos pondríamos en el lugar de Dios y solo éste llega. El maestro decía que para que el discípulo pudiera entender, éste debía bajar.
creía en el origen del arma y en el pecado original. Producido y dirigido por Jocelyn Dirigo, Wendy González, Micaela Chifone, Vanessa da Costa, Joana Silva, Wanda Silveira y Fernanda González. Muchas gracias. Y así se despidió el rey Peirón del ermitaño. Muy bien, todos escucharon el texto, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a memorizarlo. Todos los alumnos tienen que memorizar el texto. Cuando lo hayamos memorizado todos juntos, vamos a pasar al debate del mismo.